Muy buenos días, estimados oyentes. Radio El Verbo con ustedes con la palabra de la mañana de este fin de semana, cuarto domingo de Cuaresma. Gran tema. El domingo se llama el domingo letar, el domingo de alegría. Realmente de la antífona inicial de la misa habla de Alégrate Jerusalén. Y bueno, el tema es el amor de Dios. Y si eso no da alegría, no da mucha alegría. Les saludamos a todos ustedes aquí hoy, este sábado. Aquí estamos en San Lucas y comenzamos de comentar brevemente una apertura a las tres lecturas bonitas. Hoy muy bueno, el tema justamente el amor de Dios. Primero, después de un vistazo, comienza con una lectura. No son frecuentes las lecturas del libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. La obra de Crónicas es una segunda obra histórica, después de la obra deuteronomista, de los libros de Samuel, Reyes, etc., que habla de los reyes, la historia deuteronomista. Esto es la historia crónica. Más tarde, se piensa que dentro del año 300, entre 400, 300, nadie sabe exactamente, fue tal vez redactado en varios momentos, libro de Crónicas. Vamos a tener tres pasos. Primero, la historia de infidelidad nos describirá, nos dará el libro. La infidelidad es después el castigo que sufrió Jerusalén, vienen los babilonios y después la libertad por el rey Ciro. Quiere decir, estos momentos cruciales de la historia trata hoy para ver un poco que Dios es el único gran fiel frente a su pueblo. Ahí estamos. Tenemos un lindo salmo, Salmo 136, que va a hablar de Babilonia, como la primera lectura. Lamentación de los israelitas en Babilonia. Muy, muy bonito salmo. Que no me olvide de ti, Jerusalén, cantan los presos en Babilonia. Que no nos olvidemos. La segunda lectura es un texto también que habla fuertemente del amor del Dios hacia nosotros. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Fíjense, con el gran amor que nos amó, nos hizo revivir en Cristo. Efesios, esta carta muy teológica, que ya es de la escuela de Pablo, Efesios, pero lleno de una teología de la alianza, ¿cierto? Y llegamos al Evangelio. El Evangelio, uno de los textos principales de Juan sobre el amor de Dios. Y tener la vida. El que ama a Dios tiene vida. Todos los que creen en Él, en Dios, tengan vida y van a tener. Como vamos a ver, Dios tanto amó el mundo, entregó su Hijo. Esto es el texto famoso del tercer capítulo. Tanto amó el mundo que hasta envió su Hijo y lo entregó a este mundo y su humanidad. Vamos a poner un poquito de música. Estamos con el chico del barrio. Bueno, ya estamos con todos ustedes. Y aquí un tacto de música. Y vamos al libro de Crónicos. Segundo libro de Crónicos. Un resumen rápido de la historia dolorosa de Israel y de Judá. Radio El Verbo, libro de Crónicas, cuarto domingo de Cuaresma. El domingo letar, el domingo de la alegría, el domingo, ¿por qué alegría? Por el amor de Dios. Tanto amó al Señor, a nuestro mundo y a nosotros. Crónicas, segundo libro, capítulo 36. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo, multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente
por medio de sus mensajeros, profetas, porque tenía compasión de su pueblo, de su morada, Jerusalén. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras, ponían en ridículo a los profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto, que ya no hubo más remedio. Los caldeos de Babilonia quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos preciosos. Primera parte. Segundo, Nabucodonosor. Castigo. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada. Estos se convirtieron en esclavos. Se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino de los persas. Y así se cumplió la palabra del Señor, pronunciado por Jeremías el profeta, que dijo: la tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. Jeremías. En el primer año del reinado de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciado por Jeremías, el Señor despertó el espíritu del rey Ciro, rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino de Persia: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a este pueblo, Israel, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba a Jerusalén. Es palabra de Dios. Una palabra sobre esta primera lectura. ¿Se han dado cuenta? Esta es una historia tal vez escrita por el 300, 400, otra redacción histórica, libro de crónicas. No es la obra histórica de los libros de Samuel y Reyes que hablan ya de los reyes anteriores. Entonces, ven ustedes las tres partes. La primera es una triste connotación, como Israel cada vez más fue infiel, dice el autor, ¿no? Ponían en ridículo a sus profetas, pero no tanto tiempo. Al tiempo se cansó Dios, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que no había más remedio, dice el autor. No había más remedio para Judá. El reino de Judá, el norte, ya cayó hace mucho. Y vienen los babilonios. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron los murallas y todo. Primera parte. Segunda, Nabucodonosor entonces lleva todo este pueblo en 2 deportaciones a Babilonia. Y importante para el autor es que ahí se cumple una promesa de Jeremías. No olvidamos que Jeremías vivió antes de deportación. Antes que viniera Nabucodonosor, anunció todo el desastre y él había hablado de 70 años que no iba a trabajarle a la tierra, que iban a tener hambre. De hecho eran 50, cumplieron. Y aquí el autor quiere mostrarnos cómo se cumplió la palabra del profeta. Y en la tercera parte es la liberación.
Caen los babilonios porque toman poder los persas, que está subiendo el reino de Persia con Ciro, Darío y Sirio. Ciro le deja ir a su casa. Un edicto, y aquí dice el texto, que el rey va a edificar, ¿no? Permite a los judíos de edificar otra vez su templo. Y él me ha encargado, dice Ciro, este Dios del cielo, me ha encargado que le edifique él. Que le edifique, bueno, di el permiso y todo, que le edifique una casa en Jerusalén. Y el que quiera subir, que suba de vuelta a su casa. Un poco de música, Juan, y vamos al Salmo que habla de esta experiencia de Babilonia. Muy bonito, el Salmo 136. Pasemos al Salmo. Salmo 136 es, como dice, una lamentación, dice nuestra Biblia el título, Lamentación de los israelitas en Babilonia. Realmente lo es. Que no me olvide de ti, Jerusalén. Salmo responsorial. Que no me olvide de ti. Están ahí sentados a los ríos Tigris y Eufrates de Babilonia. Que no me olvide. Primera estrofa. El Salmo comienza como una película, realmente. Nos ubica, nos traslada junto a los exiliados en Babilonia, 50 años. Llorando están por sus recuerdos de Sión, dice el texto bonito. Sus cítaras no les tocan, sus cítaras las tienen colgadas por la tristeza. No pueden tocarlas porque la derecha no les responde. El resto de la primera estrofa. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras, solo colgadas. Segunda estrofa. Los carceleros son los babilonios. Los carceleros de Babilonia les piden estos cantos lindos y bonitos de los salmos que canten, que son alegres. Pero responden, habían dicho, cántenos un canto de Sión, piden los carceleros de los esclavos, cántenos un canto de Sión. Podemos imaginarle la tristeza, la sensación de los israelitas en Babilonia. Segundo texto, segunda estrofa. Ahí estamos a los ríos de Babilonia, Tigris y Eufrates. Ahí, en Babilonia, nuestros carceleros nos pedían cantos. Nuestros opresores pedían alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Parecía que eran muy lindos los cantos de los salmos y querían los babilonios que le canten un poco con la cítara. Tercera estrofa. Pero los presos no pueden cantar un canto del Señor, un canto de Sión, en tierra extranjera, dice. ¿Cómo íbamos a cantar en tierra extranjera un canto a Sión? Porque el recuerdo de Sión les paraliza la lengua y el brazo para tocar la cítara. Tercera estrofa, pregunta el salmista. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera, Babilonia? Si me olvidara de ti, Jerusalén, reza y promete el Salmo. Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice mi mano derecha. No se olvida. Bienito. Cuarta estrofa. Al final, argumentan ellos que el triste recuerdo de Jerusalén destruida, supera toda otra sensación que puedan tener, positiva ni alegría. Están pensando en Jerusalén destruido y les deprime totalmente. Se comprende. Cuarta estrofa. Que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, Jerusalén. Si no pusiera Jerusalén por encima
de todas mis alegrías. Jerusalén destruida por encima de todas mis alegrías. Por eso no pueden alegrarse. Hermoso Salmo 136, y durante el día tienen un momento para leer como una película de los presos que cuelgan en los arbustos sus cítaras y no pueden tocar los cantos. Canten los cantos bonitos de Jerusalén, pero no quieren cantar. Con ustedes estamos, la Radio El Verbo, con la palabra del domingo, cuarto, gran domingo, domingo de alegría, dice Letare, de esta tradición en la Iglesia Católica, por el antífono inicial de la misa mañana que dice, alégrate Jerusalén, a pesar de todo, ellos están pensando, también los presos en Jerusalén. Pablo a los Efesios, hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos, a causa de nuestros pecados. Él nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó, nos hizo reinar con Él en el cielo. Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia, por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Habla del Padre. Por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús por el Padre, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practiquemos. Es palabra de Dios. Efesios capítulo 2, segunda lectura formidable que juega bien con el tema del Evangelio después del amor de Dios. Acá no hay nada que decir. Es un texto breve, cristológico, de primera categoría. Aquí Efesios, cuarto domingo de Cuaresma. Dios, así comienza el autor Pablo, la escuela de Pablo. Dios que es rico en misericordia. Y lo dice ahora. Por el gran amor que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos, por el gran amor que nos amó, nos hizo revivir con Cristo, el Padre. Nos hizo revivir con Cristo, su Hijo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, dice entonces. Con Cristo nos resucitó. Con Cristo Jesús también a nosotros nos resucitó. Nos hizo reinar con Él en el cielo. Después habla de la inmensa riqueza, que es para todo el tiempo del futuro de la Iglesia. Esta inmensa riqueza de la gracia de Dios, que Dios reveló a través de su Hijo y su misterio pascual. Y Pablo advierte que, cuidado, no pensamos que eso es provecho nuestro o obra nuestra. No es resultado de nuestras obras o de vuestras obras, sino proviene
de un don de Dios. El don de Dios es la vida que Él nos quiere dar a través de su Hijo. Por eso somos nada más que una creación de Dios, una alusión un poco seguramente al bautismo. Somos creación suya porque hemos resucitado, en otro texto Pablo, nos hemos revestido de este mismo Cristo. Benísimo texto. Si ustedes a un cierto momento pueden volver a leer esta segunda lectura, es Efesios capítulo 4. Toda la carta de Efesios, ustedes saben, es muy bonita y muy teológico, muy cristológico para todos los tiempos. Bueno, vamos a poner un poco de música, Juan, y vamos al Evangelio. Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma. Una maravilla del amor de Dios. Juan, ahora estamos con Juan, después de 1, 2, 3 domingos con Lucas y Marcos, etc. Mateo. Juan capítulo 3. En aquel tiempo Jesús dijo: de la misma manera como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, sigue Juan, el evangelista, sí, Dios amó tanto el mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él, en el Hijo, no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, no se acerca a la luz, por temor de que sus obras sean descubiertas. Pero en cambio, el que obra conforme a la verdad, éste se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechos en Dios. Es palabra del Señor. Una palabra tenemos, después vamos a rezar un poco una buena oración. Vale la pena hoy, en la vida eterna. Texto importantísimo de todo el Nuevo Testamento, este capítulo 3 de Juan. El amor de Dios, que es nuestra vida. Dios, dice Juan, resumiendo la historia de salvación, el misterio pascual de Jesús, que celebraremos en 3 semanas. Disculpen, Dios amó, dice Juan, el evangelista, amó tanto el mundo, tanto lo amó, este mundo suyo que construyó, que entregó a su Hijo único, lo entregó, para que todo el que cree en Él, en este Hijo, no muera, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree que tenga vida eterna. ¿Se acuerdan del texto de que está un poco más adelante? Juan 10:10 dice, donde Jesús describe mismo su vocación, ¿por qué vino del Padre? Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en plenitud.
increíble. Y después una cosa linda todavía, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar, no es un Dios juez, no un Dios que condena, no envió a su Hijo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por él, el mundo tenga vida por él, se salve por él. Ven ustedes, estos dos versos son el centro mismo, casi, podemos decir, del Nuevo Testamento. Y este amor de Dios es también una luz. Y el que hace la verdad, se acerca a la luz y tiene luz en su vida. Un poco de música, Juan, y vamos a rezar. Recemos con el Evangelio, ustedes durante el día, en sus propias oraciones. Señor Jesús, también nosotros levantamos nuestros ojos hacia ti crucificado, resucitado, para adorarte en tu entrega total de Hijo de Dios para nosotros, para contemplar el misterio profundo de tu amor que se da hasta el fin. Un amor que se da hasta el fin. Y mirándote, Señor Jesús, podemos saber que estamos ante un Dios que no juzga, un Dios que no juzga, sino que salva. Estamos ante un Dios frente a ti, un Dios que no juzga, sino que salva y da vida. Amén, que sea así. Nosotros aquí nos despedimos este sábado por la mañana. Seguirán programas todo el día. Radio El Verbo con ustedes. Esta es la palabra del domingo 4 de Cuaresma. Tengan ustedes un buen día y un buen fin de semana. Mañana estaremos con ustedes con varias misas.